Anatomía del aparato genital masculino. Tal como describimos en el femenino, aquí también vamos a seguir una descripción lógica y funcional. Iremos desde el área que ocupa la gónada masculina, que son los testículos, hasta recorrer todo el itinerario hasta salir al exterior. Por tanto, nos vamos a encontrar con los siguientes elementos: testículos, epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales, conducto eyaculador ya dentro de esta glándula que es la próstata, uretra, pene y unas glándulas anexas al aparato genital masculino que son las glándulas de Cooper. A lo largo del desarrollo de los órganos internos, y en este caso las gónadas masculinas y femeninas, veremos cómo en el varón los testículos no terminan ubicándose dentro de la cavidad pélvica, sino que van más allá para situarse en el exterior dentro de una bolsa denominada bolsa testicular o escroto. Los testículos, como vemos, son órganos pares, como ocurre con la mujer, pero debido a su naturaleza funcional deben de permanecer al exterior, ya que para producir un líquido seminal de calidad es necesario que su temperatura esté algún grado por debajo de la temperatura corporal. Los testículos los vamos a ubicar dentro de una bolsa testicular que, como ya dijimos en el aparato genital femenino, equivalían a la piel que cubre los labios mayores y por tanto aquí también nos ofrecerá un aspecto con un cierto tinte oscuro y revestido de pelo. Como vemos, dentro de la cavidad o bolsa testicular hay una serie de membranas que son todas aquellas que arrastró el testículo en su descenso desde la cavidad abdominal hasta llegar al exterior y ubicarse dentro de la bolsa testicular. Los testículos, como veis, están separados por un tabique dentro de la bolsa testicular y están sujetos gracias a la presencia del denominado cordón espermático que vemos aquí. La función primordial de los testículos, lo mismo que los ovarios, es doble. De un lado es la producción de hormonas sexuales masculinas o andrógenos, la representante es la testosterona, y la producción de células germinativas. En el varón sabemos que son los espermatozoides. Cada uno de los testículos, como veis, tiene forma ovalada, con un polo superior, un polo inferior, todo un cuerpo, y vemos que en la pared posterior y lateral posee una estructura que está adosada a la superficie y que recibe el nombre de epidídimo, como después veremos. Si practicamos un corte testicular, observamos que en el interior aparecen una serie de elementos que vamos a describir ahora mismo. Vemos que de la membrana externa, que se llama túnica albugínea o membrana albugínea, en el interior y en la pared posterolateral hay una condensación de esta membrana que forma lo que se conoce como cuerpo de Ijmoro. Desde este cuerpo de Ijmoro se van a emitir una serie de tabiques hacia la periferia del testículo, hacia la corteza testicular, subdividiendo el mismo en una serie de lóbulos. En el interior de cada uno de estos lóbulos vamos a encontrar unos conductos finísimos replegados que se llaman túbulos seminíferos. En estos túbulos es donde se va a producir de un lado los espermatozoides y de otro las hormonas sexuales masculinas. Todos estos túbulos se van a ir confluyendo hacia la región del cuerpo de Ijmoro, como vemos en esta otra imagen, túbulos seminíferos en cada uno de los lóbulos testiculares, que van a confluir formando una red en la zona del cuerpo de Ijmoro, denominándose a esta red rete testis o red testicular, que es la red formada por los túbulos seminíferos. Desde aquí, a través de estos tubos rectos,
va a parar el líquido testicular a otra estructura anatómica que recibe el nombre del epidídimo. Como vemos, el epidídimo es un largo conducto que está replegado sobre sí mismo, que si lo extendemos mide aproximadamente 6 metros y en el cual vamos a distinguir una cabeza, un cuerpo que se adhiere a la cara lateral del testículo, el cuerpo, y finalmente la cola. Y al final del epidídimo va a constituir el conducto deferente, que es el responsable del transporte de todo el jugo o secreción testicular. El conducto deferente más los vasos, nervios, linfáticos y vainas que lo envuelven dará lugar al cordón espermático. Por tanto, hay que tener muy claro qué es cordón espermático y qué es deferente. Fijaros, en esta imagen aquí vemos el cordón espermático, que engloba tanto el conducto deferente como los vasos, nervios, linfáticos y las membranas envolventes. Por contra, el conducto deferente es única y exclusivamente este conducto. Es precisamente el que se secciona y separa en la intervención que conocemos como vasectomía. Muy bien, a continuación, el conducto deferente entrará en la cavidad pélvica a través de la ingle. Aquí tenemos la diferencia entre el desarrollo genital en el varón y en la mujer. Vemos el testículo, el epidídimo, el deferente, que entra en la pelvis a través de la ingle y se incorpora hacia atrás al producto de secreción de estas dos glándulas lobuladas que son las vesículas seminales. Fijaros cómo la estructura es parecida en la mujer, lo que ocurre que aquellas estructuras que no le sirven a la mujer quedarán ahí como restos atróficos, que serían los ligamentos redondos, 1 y 2. Bien, continuando con la descripción del conducto deferente, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, esto es la vista posterior de la vejiga de la orina. Observamos que hay unas vesículas lobuladas, que son las vesículas seminales, que representan el 60% como mínimo de la secreción del líquido seminal y que el punto en donde van a conectar con la uretra prostática establecen unión el deferente con las vesículas seminales para originar el conducto eyaculador. El conducto eyaculador que quedaría aquí en el interior de esta gran glándula, que es la glándula prostática, se abriría en dos orificios que ya estudiamos al hablar de la uretra prostática, que se encuentran uno a cada lado del veru montanum. Si seguimos la descripción de los genitales en el varón, nos encontramos con una de las glándulas anejas más importantes, única del sexo masculino, que es la próstata. Como vemos, la próstata tiene una forma y tamaño aproximadamente de una castaña, está formada por 3 lóbulos, 2 laterales y uno medio, uno lateral, otro lateral y uno medio. Vemos que está atravesada en su seno por la uretra prostática, en la cual distinguimos, esta sería la parte anterior, esta es la posterior, en la cual distinguimos el verum montanum, que sería esta estructura que vemos aquí, más prominente. En el centro vemos una pequeña depresión que se correspondería con el utrículo prostático y vemos que a cada lado se van abriendo numerosos conductillos procedentes de la próstata y que formarán parte del líquido seminal. Vemos que atravesando la pared posterior de la próstata aparecen los dos conductos eyaculadores que se originan a partir de la unión de los conductos de secreción del deferente y de las vesículas seminales. La estructura histológica de la próstata, como vemos, está formada por múltiples lobulillos glandulares. Vemos que se ramifican y que todos van a confluir en la uretra prostática. Distinguimos una zona periférica, una zona intermedia y una zona más interna que rodea
a la uretra prostática. La parte más periférica es la que normalmente y con la edad sufre el crecimiento para originar la hipertrofia benigna de próstata causante de los síntomas propios que sufren los varones a partir de cierta edad. En cuanto al otro grupo de glándulas anejas al aparato genital masculino, se llaman glándulas de Cooper, se encuentran a la altura de la uretra membranosa y, como veis, sus pequeños o finos conductos de secreción vierten dicha secreción a nivel de la uretra. Bien, en un corte sagital podemos ver la estructura pélvica del varón, la vejiga de la orina, con el orificio de un uréter, el orificio de la uretra prostática, con el verum montanum, de la cresta prostática, que sabéis que se encuentra en la pared posterior, y el utrículo prostático. Por aquí vendría la vesícula seminal y el conducto eyaculador, que termina también en el verum montanum. Por debajo describíamos la uretra membranosa, donde va a desembocar en la parte inferior o se encuentran las glándulas de Cooper, y a continuación tendríamos la uretra esponjosa y la uretra peneana. Aquí vemos otro corte, en este caso coronal o frontal, de la parte más baja de la pelvis masculina, con el trígono vesical, que tenemos los dos orificios de los uréteres y el de la uretra inferior. Este sería el esfínter uretral interno y aquí tendríamos el esfínter uretral externo. La próstata, la cresta prostática, el verum montanum, el utrículo en el centro y a los lados los conductos eyaculadores. Y vemos que las dos glándulas de Cooper se encuentran a nivel de la uretra membranosa y justo al principio de la uretra esponjosa tendríamos los orificios de drenaje de las glándulas de Cooper. En cuanto a la estructura del pene, en primer lugar decir que el pene sería el órgano de la cópula y a la vez es de alguna manera la porción más distal de la uretra y por tanto de la vía urinaria. Está formada en su núcleo por la uretra, ya sabemos que en este segmento se llama uretra peneana. Tiene un revestimiento en primer lugar por un tejido esponjoso, que es este que vemos aquí, que es el cuerpo esponjoso, que cuando alcanza la región más distal se ensancha adoptando esta forma típica que recibe el nombre de glande. Es decir, el bulbo esponjoso en la porción más distal del pene recibe el nombre de glande. Bien, el dorso del pene, como se puede apreciar aquí, esta sería la parte ventral del pene, esto sería el bulbo esponjoso, que rodea directamente a la uretra, y por la región dorsal y a cada lado encontramos los dos cuerpos cavernosos, que son también elementos formados por tejido eréctil y que terminan justamente en la región posterior y dorsal del glande. Aquí tenemos glande, que como hemos dicho es tejido eréctil dependiente del bulbo esponjoso. Todo está cubierto por piel, que aquella que cubre el glande se denomina prepucio y que, como ya sabéis, en algunos varones es necesario retirar practicando la cirugía denominada de fimosis. Esto es un corte transversal del pene en el cual identificamos la uretra peneana, alrededor de la cual encontramos el cuerpo esponjoso, y en el dorso los dos cuerpos cavernosos, y envolviendo todo ello, membranas conjuntivas, tejido adiposo, vasos y piel. Bien, con esto hemos terminado ya la descripción de la anatomía del aparato genital masculino.